Juan Manuel Petrini, a quien agradecemos su tiempo y su testimonio a esta hora. Él es otorrinolaringólogo y, bueno, de alguna manera te convocamos para poder hacer un abordaje de esto en relación a la realidad de Bahía Blanca. ¿Qué es lo que se puede decir respecto al impacto que tiene el ruido urbano, este tipo de ruidos, ¿no es cierto?, en la salud de la población? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, esto se está tratando desde hace mucho tiempo en diferentes ciudades del mundo por la nueva era eco-friendly que le llaman, así como la bicisenda, menos contaminación, y uno de los puntos es la contaminación sonora. Sabemos que, según la OMS, con decibeles de 85 a 95 ya se produce daño acústico de las células del oído, por ende todo sonido que esté por encima de ese valor, y yo no me arriesgaría a poner de límite 85, iría un poquito menos, genera daño auditivo. Se estima, al menos en Argentina, según los últimos trabajos, que el 30% de los adolescentes de Argentina, estamos hablando de aproximadamente 3 millones de personas, van a sufrir hipoacusias neurosensoriales no relacionadas con el trabajo, sino relacionadas con justamente el contacto urbano y lo que serían las salidas de diversión de los chicos, ¿no? No nos olvidemos que también decibeles muy altos se escuchan en discotecas, en bares, en restaurantes, que no están, muchos de ellos no están con la prevención acústica necesaria para poder emitir esa cantidad de decibeles. El daño acústico existe y existe desde hace años, pero así como también se le exige a una empresa privada que trabaja con sonido, la CRT, la gente de seguridad e higiene exige la protección auditiva para determinados trabajos, también está bueno que se traten estos temas porque si bien nosotros no estamos trabajando en un lugar ruidoso, si la ciudad o el entorno es ruidoso, es como si lo estuviéramos, ¿sí? Por ejemplo, el Parlamento Europeo hace muy poco sacó un artículo donde se cree que con un valor de 101 decibeles, que es un valor que en una discoteca o un bar es de 115 decibeles, así que mira, con 101 decibeles, con 4 minutos de exposición ya hay daño auditivo. O sea que son futuros pacientes nuestros, ¿no? De otorrino en general. Sí, eso me lleva a la próxima pregunta que tiene que ver, ¿cuántas personas estimás como profesional que han sufrido un daño auditivo pero que no tienen registro de esto? Es Ujú. decir, conviven con ese daño auditivo sin tratárselo, sin consultar a un profesional. Exacto, bueno, es muy buena tu pregunta porque muchos de los daños auditivos, los traumas acústicos, generalmente comienzan en frecuencias agudas. Y las frecuencias muy agudas, a veces si no es una persona que tenga un oído muy musical, un violinista, por ejemplo, que está acostumbrado a escuchar esas frecuencias muy agudas, el común de la gente en una conversación por ahí no lo nota. Si tiene un trauma acústico de grado 1, nosotros tenemos 3 tipos de trauma acústico, que es grado 1, grado 2, grado 3. El grado 1, que es el más leve y tiene una pequeña espícula de recupero en la audiometría, ese muchas de las veces no es percibido, muchas veces es detectado en un screening que se hace en algunas empresas que trabajan con personal que está expuesto al ruido, que le piden en forma seriada las audiometrías o una RT y ahí se detecta esa espícula, con lo cual se le avisa al paciente o al trabajador en este caso que tiene eso y que tiene que empezar a cuidarse el oído porque eso empeora. Tenemos que tener en cuenta que el, 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 digamos, el ser humano o la medicina contempla al individuo no solamente como un ente biológico, sino como un ente biopsicosocial, ¿sí? Que tenemos 3 áreas. Entonces, desde lo biológico, las ondas de alta presión, que son las dañinas para el oído, dañan al oído. Pero también tenemos que sumarle a eso que si es un paciente que genéticamente tiene una tendencia a perder el oído, bueno, con más razón va a tener más pérdida y naturalmente el oído tiende a perderse con los años, no totalmente, pero sí tiende a tender, así como pasa con con el ojo, la presbicia, por ejemplo, que uno después de los 40 años tiene que empezar a usar algún anteojo para leer, el oído sufre de presbiacusia, o sea que naturalmente, por más que nos cuidemos el oído, cierta pérdida en tonos agudos vamos a tener. Y si tuvimos un trauma acústico por exposición prolongada al sonido o un trauma acústico agudo por exposición aguda al sonido, pero a un sonido de mucha intensidad, eso se suma, o sea, genera como un sinergismo, entonces la pérdida se multiplica, ¿sí? Es muy importante esta medida, para mí está perfecto que traten esto.
Ahora, y si nos vamos a un abordaje más macro, es decir, más allá de los casos particulares, pensar el impacto que tienen estos ruidos en la población. ¿Qué tipo de efecto entendés que tiene? En la población general, primero que nada, como dijimos antes, 30% de los adolescentes de Argentina van a sufrir daño acústico por exposición al ruido, ya sea en tareas recreativas o daño urbano por exposición al ruido. Estamos hablando de 3 millones de personas que van a generar consumos médicos, o sea que el primer impacto es económico, netamente económico en lo que es la salud pública y la salud privada también. ¿Sí? O sea que el primer impacto económico lo van a tener. Segundo, ese tipo de pacientes son pacientes que a la larga terminan generando un certificado de discapacidad, con lo cual genera más gasto, y si estamos en una era en que tenemos que achicar el gasto público, me parece que hacer la prevención es fundamental, porque es algo totalmente prevenible el daño acústico, y esos certificados de discapacidad tienen un costo para el Estado. Alguien los paga, no es que viene el dinero de la nada y aparece, ¿sí? Entonces, lo primero para mí es eso, más allá del individuo, te vuelvo a repetir, no tiene que ver ya más con lo social, ¿no? Lo segundo, el daño psicológico que genera una persona hipoacústica. Hay momentos en que, bueno, puede usar un audífono o no, se pueden hacer cirugías o no, eso no es tema de este momento, pero una persona que está hipoacúsica generalmente tiende a aislarse, o sea que genera cierto grado de depresión. En los pacientes más añosos por ahí colabora un poco al desarrollo de algún tipo de demencia más senil, ¿sí? Entonces es muy importante para que el paciente no se aísle y mantenerlo, como dijimos antes, al individuo con un contexto biopsicosocial óptimo. Entonces también podemos hacer una prevención desde lo psicológico. Esas son las dos causas fundamentales, ¿no? Para mí más importantes a nivel social y psicológico. El resto es más biológico, que es más lo que nos compete a los otorrinos. Marcos Delphi, el doctor Petrini los escucha. Bueno, primero, doctor, agradecerle estos minutos para conversar y preguntar también, ¿el daño acústico es acumulativo? Digo, porque uno piensa tal vez en ese episodio de trauma, de algún ruido demasiado fuerte, pero ¿hay un daño que es acumulativo en los oídos? Sí, o sea, no funciona acumulativo como si fuera la radiación solar, que uno, por ejemplo, acumula radiación solar y eso queda incorporado, y por más que uno se empiece a poner pantallas solares a los 50 años, lo acumulado hasta los 50 años está, y eso genera una alteración en el ADN. No funciona tan así, pero sí genera una pérdida auditiva, que te vuelvo a repetir, como la muerte celular programada del oído, que se llama apoptosis, existe, y eso con el paso del tiempo se ve porque o sea, es mucho más frecuente que el trauma acústico, es ver los pacientes añosos con pérdidas auditivas naturales, evolutivas, como las canas, aparecen con los años, ¿sí? O sea, no es una enfermedad, pero bueno, genera una discapacidad. Entonces, en ese caso se sumaría al trauma acústico. Entonces, si vos tenés una pérdida, suponte una hipoacusia leve de 25 decibeles por un trauma acústico, pero que todavía estás ahí como en el límite de usar un audífono, no, pero además tenés 65 años, el trauma lo tenés de adolescente por escuchar la música fuerte, suponte, ¿no? Pero a los 65 años te bajó 20 decibeles más y ya tenés casi una hipoacusia severa, ya estás con un audífono de entrada, ¿sí? Una cosa importante es que esto no es reversible, no es que uno tiene el trauma acústico y va al otorrino le da una pastilla y se soluciona. No se soluciona, no es reversible, salvo sí todos elementos paliativos para que el paciente escuche mejor, como un audífono, pero no es reversible. Además genera también un acúfeno, que es muy molesto, un tinnitus, que es un zumbido en el oído, muchas veces permanente, que bueno, molesta mucho y hace que baje mucho la calidad de vida de la gente. También desde lo económico social también genera muchas consultas, porque son pacientes que van a ver diferentes médicos buscando la cura milagrosa y nadie se la da, va uno, va otro, y todo eso es consumo económico, que en general si es para algo del Estado, obviamente es gastar recursos en algo que se podía haber prevenido. ¿Sí? Ahora estamos hablando de escapes libres. ¿Cómo afecta a una persona que va, por ejemplo, en una moto con el escape libre y que está mucho tiempo de sus días a bordo de esa moto? ¿Cómo le afecta a ese oído? Bueno, un poco lo que dijimos recién, viendo estas tablas de trauma acústico, si vos tenés en cuenta que una onda de alta presión de 85 decibeles a 95 decibeles ya genera trauma acústico, y con 101 decibeles el Parlamento Europeo recomienda que no exponerse más de 4 minutos porque ya se ven destrucción celular.
teniendo en cuenta cuántos decibeles genera un caño de estos, ahí vamos a tener la respuesta. Un caño, para que te des una idea, una cortadora de césped, cortando el césped, genera 120, 130 decibeles. O sea que un caño de estos que no están silenciados y demás, rondarían por ese valor. Entonces estamos hablando de sonidos muy intensos que no podría estar expuesto a más de 4 minutos una persona y teniendo buena genética, volvemos a lo mismo, pues si el paciente tiene mala genética, posiblemente con menos, ¿sí? Si una persona trabaja con un caño de estos que no están acustizados, un caño de escape no acustizado, bueno, generaría un trauma acústico, pero seguro, te lo puedo afirmar que seguro en algún momento es paciente mío. Ahora, ¿es una especie de moda esto, o al menos en algunos sectores, esto de tener los escapes libres? ¿Falta conciencia? ¿Es un daño que no se visualiza rápidamente? ¿Qué lectura haces? Mirá, yo creo que, bueno, un poco de moda sí, porque también los chicos se van escuchando la música con los subgraves altísimos, que esos subgraves tenemos en cuenta que nos molesta por ahí a los que estamos en la calle, que pasa el auto un segundo, ellos van adentro escuchando eso y el rebote, porque el sonido es una onda vibracional que si bien se va gastando por las fuerzas de rozamiento, porque si nosotros liberásemos sonido en el espacio que no hay rozamiento, es infinito. Sigue, 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 hasta que no encuentra una fuerza de rozamiento que hace que se frene esa vibración. Por ende, esa vibración dentro del auto rebota en los vidrios y, o sea, va como haciendo una especie de feedback, como un delay, como pasa si yo pongo el retorno tuyo que me estás hablando al micrófono. Se hace una bola de sonido y eso penetra, y el sonido penetra no solo por el oído, sino por los huesos. Los subgraves, si alguien fue alguna vez a algún boliche donde pongan música fuerte con subgraves, a veces no lo escuchás, pero vibran los huesos, vibra el pecho. Esa vibración es también la que daña el oído. O sea, ¿a qué voy con esto? Que un poco es una moda y otro poco también es un poco, te diría, la falta por ahí de regulación, que es esto que se está intentando hacer ahora, para justamente limitar un poco este tipo de cosas. Porque yo me acuerdo cuando estaba laburando en Capital, no se usaba cinturón de seguridad y se decía, había 2 millones de propagandas, viste que la gente es como que le pones la propaganda, la publicidad, está todo bien, qué linda, uy, qué feo esta publicidad es muy agresiva, bárbaro, pero hasta que no le tocaron el bolsillo, nadie se ponía el cinturón. O sea, la realidad es esa, ahora andan todos con cinturón porque saben que si no te multan, entonces los taxistas van con cinturón, los acompañantes con cinturón. O sea, a mí me parece que, va a sonar feo lo que voy a decir, pero digo, me parece que si la sociedad no es consciente, y bueno, hay que tomar la decisión de poner una multa para el que pueda, porque o sea, el derecho de uno termina donde empieza el del otro. Si vos querés andar en moto con el caño liberado y te dañás tu oído, bueno, es tu problema, pero vos podés dañarle el oído a la gente que está esperando el colectivo, que por ahí sí quiere cuidarse el oído. Por ahí es un violinista que trabaja, no sé, en la sinfónica y le matás el oído y le arruinas la vida. Así que yo creo que está perfecto y me parece bien que se empiecen a tomar en consideración este tipo de cuestiones.